there came a sound from heaven. Bienvenidos hoy al Mensaje de la Cruz. Soy el evangelista Jimmy Schwager junto a Dave Smith, John Rosenstern, Lauren Larson, Sean Murphy. Y no vi a Sean por aquí, pero aquí está con nosotros, bien, Josh Rosenstern. Y quiero tomar la oportunidad, primero que nada, para darles gracias por lo que hicieron durante el maratón. Fueron de gran ayuda, de gran bendición. Por primera vez, nosotros cubrimos los gastos del tiempo al aire. Ahora tenemos que pagar el pago del personal, pero el Señor nos va a ayudar a hacer eso, de eso estoy seguro. Pero gracias, cubrimos los gastos este mes. Gracias que el Señor que ustedes obedecieron al Señor y Él les dirigió. Y oramos agradecidos con Dios por eso. Dave. Sí, señor. Vamos a estar en Edmonton, Alberta, Canadá, el 18 y 19 de mayo. Canadian Revival Fire con Colleen y Gail Lamb, las hermanas Lamb. Y vamos a tener servicios en Alberta Avenue Community Center, en Edmonton. Y vamos a estar involucrados el sábado 18 a las 9:30, Charles estará ministrando, y luego el domingo 19 de mayo a las 9:30 yo estaré ministrando. Hemos estado allá varias veces y esperamos con anticipación estar allá con las hermanas Lamb y disfrutamos estar allá y esperamos con anticipación. Como ya les dije, si viven en esa área, vengan y acompáñenos. Ellos se divierten muchísimo en el Señor, alabándolo, adorándolo, así que vengan y acompáñenlos. John. Sí, hermano Swagger, voy a estar en Minnesota, en Coon Rapids, este viernes, así que vengan, si están en el área, vamos a estar en Crossfire Assembly, localizada en Coon Rapids, Minnesota, como a 30 minutos al norte de Minneapolis. Servicios el viernes a las 7, sábado a las 6 p.m. y el domingo a las 10 a.m. Así que si están cerca, vengan y acompáñenos. Para más información, llamen al número en pantalla para verlos allá. Lauren. Bueno, sí, nosotros vamos rumbo hacia el 6 de mayo, el libro de Ruth en el curso intensivo de verano. Esperamos que participen con nosotros si es posible. Regístrense como oyentes, $50. Clases acreditadas pueden ser, también son procesadas. Tienen que estar aquí ustedes ya como estudiante. Algunas de las clases en línea también, o los estudiantes en línea, tal vez puedan venir y estar con nosotros esta semana para incrementar sus estudios y su plan de estudios hacia la graduación al tomar esta clase acreditada. De cualquier manera, vamos a tener cursos intensivos desde las 8:30 a.m. hasta las 3 de la tarde. Va a ser un tiempo maravilloso. Vamos a leer el libro de Ruth. Vengan y acompáñenos, por favor, si es posible. ¿Toma cuánto tiempo? A mí 5 días me va a tomar. Vamos a leer 4 capítulos, pero por causa de la falta de texto, espero tener periodos de respuestas y preguntas o preguntas y respuestas para ese grupo. Creo que será de mucho beneficio con respecto a Ruth, redención, el mensaje de la cruz, y estoy planificándolo ya por causa de que son solo 4 capítulos. Eso para mí es uno de los libros más interesantes en toda la Biblia. Así es, y es una imagen hermosa en cuanto a tipos y sombras de redención y de todo lo que Dios hizo por nosotros en Cristo. Bien, Sean. Sí, señor, el próximo fin de semana del 3 al 5 de mayo voy a estar en Trenton, Kentucky, Trenton Assemblies of God con el pastor Mike Dorsey. Voy a estar allá viernes, sábado y domingo, así que viernes a las 7 p.m. tendremos servicios, el sábado a las 7 p.m. y el domingo en la mañana a las 10:45. Como a una hora y media a las afueras de Nashville. Si están cerca de esa área, nos encantaría verlos. Acompáñenos, por favor, para esos servicios. Joseph. Nada cerca en el futuro. Muy bien, Josh. Nada por ahora, hermano. Gracias. Qué bueno que ahora están separados porque empiezan a golpearse uno a otro. Bueno, es una situación de David y Goliat, así que sabemos cómo va a terminar esto. Yo lo puedo decir porque estamos a 20 pies de distancia. Oh, ya veo. Ya has declarado guerra.
Bueno, es que, bueno, ¿qué pasó? Le llamé al presidente Biden y le pedí su opinión. Bueno, yo lo lamento eso. John, ¿cómo está la situación en lo que refiere a Israel hoy día? Permíteme tratar con las protestas aquí en los Estados Unidos. Estas zonas de liberación que han creado y también zonas de acampamento o de, sí, de campamento que se están levantando en las universidades. Vemos, hermanos, a ver que estas están siendo más organizadas que por casualidad y por eso estoy queriendo ver quién está detrás, quién está financiando esta situación organizada. Estas protestas, la sofisticación de los carteles y la organización de la gente se ha hecho muy bien. Pero eso volverá a ser como China, ¿no? Bueno, podemos ver la situación de hace varios años en Wall Street. Hay individuos que aborrecen a Israel lo suficiente, que aborrecen a Estados Unidos lo suficiente, que son procomunistas en su pensamiento y ellos utilizan cualquier vehículo que puedan para poder desestabilizar Estados Unidos y para producir un cambio y una variedad de cosas. Especialmente han hecho una gran obra, un gran trabajo cambiando la cultura, lo hemos visto, al punto de que ahora estaba riéndome, sin embargo llorando, escuchando a Ted Cruz y al senador Kennedy, tratando con una mujer en particular que le ha pedido, ha dicho cuál es la diferencia entre un hombre y una mujer y el hombre no quería decirlo públicamente, testificando que conocía la diferencia y le preguntaron, ¿hay uno, dos o tres, hembra, varón y cualquier otra cosa o no? Y la persona no quiso responder porque no es doctora. Nos hemos hecho tan estúpidos y embrutecidos en la sociedad Hay que es que ser un difícil doctor. distinguir qué es lo que es obvio con alguien, para alguien que tiene un cerebro racional. Esa es la mentalidad que ha infiltrado y que ha leudado todo el sistema de educación pública y privada en el mundo. Así que están las protestas, muchos disturbios con respecto a eso. ¿Cuáles son sus intenciones? ¿Cuál es el fin y la meta? Bueno, no tanto es la meta, sino el proceso. Quieren causar ilegalidad y anarquía. Dicen que lo hacen pacíficamente, pero no lo han hecho así. Han detenido la vida de la gente, detienen tráfico en los puentes, vandalizan en algunos de los casos, están actuando desordenadamente. Por ejemplo, anoche 100 de ellos fueron arrestados en la casa de Chuck Schumer, el senador Schumer. El senador Schumer ha sido muy generoso con estos movimientos porque él está pidiendo restricción contra Israel y está pidiendo un cambio de régimen o de un cambio de presidencial en Israel. Así que no ha sido amigo de Israel, aunque es judío. Entonces, ¿por qué están castigándolo a él? No lo sé, pero la presión está subiendo. Y si ese es el caso, hermano Swagger, pudiera tener un gran impacto sobre las elecciones de este año, ciertamente. No solamente elecciones presidenciales, pero también del Senado y del Congreso. Pero interesantemente, las Naciones Unidas... ¿Cómo? Adelante. Voy a participar en esto. Ha habido un movimiento a lo largo de los años que ha tenido mucha atracción y lo que se llama es BDS, que se llama Boycott, Divestiture, y Sanction. Y es el llamado a que organizaciones de educación hagan boicot todo lo que tenga que ver con Israel y que remuevan de ello todo tipo de negociación económica, aún compañías judías, y eso es lo que, bueno, hacer cualquier tipo de negociación y aún llegar a sancionar a Israel o llamar por sanción. Estos protestantes en estas universidades están demandando que estas universidades participen de esos movimientos, haciendo boicot y sancionen a Israel. Así que no solamente están allí, vamos a decir, cortando el césped, no, no, están buscando acción que se lleve a cabo por estas universidades. Quieren que públicamente condenen a Israel por lo que aparentemente está sucediendo en Gaza. Están viendo lo que alegadamente está sucediendo con el pueblo palestino, los niños en Gaza, cómo hay hambre y todo eso, y gracias a Hamas por eso, ¿no? Así que ese es lo que está sucediendo. Ellos, Ellos estaban haciendo anuncios horas después de que este ataque el 7 de de octubre. octubre, del 7 de octubre, ellos estaban hablando de esto.
Para la más. Exacto. Lo que habían hecho, lo horrible de este ataque que se llevó a cabo. Así que realmente no importa lo que hagan. Estas fuerzas que están en contra de ellos sienten que están en lo correcto, no importa lo que hagan. Es muy desalentador ver lo que está sucediendo, especialmente en estas instalaciones universitarias. Ahora, admitidamente, voy a utilizar el término que utilizó Stalin tan aplicablemente, y esta gente simplemente es idiotas útiles Así para es. poder, son usados y manipulados, ni siquiera saben lo que están pasando. Si usted los cegara, los llevara en un avión y los llevara al Oriente Medio, los dejara en Israel, ellos no tuvieran ni siquiera la idea de dónde están. Ellos no saben qué es lo que están buscando, qué es lo que está pasando. Ellos no sabrían nada al respecto. Pensarían que tal vez estuvieran no sé en dónde. Así que no saben de lo que está pasando en lo absoluto. Siendo honestos, pero sí están recibiendo su atención y sus 15 segundos de fama. Pero eso es lo que están promoviendo, que estas universidades vayan en una dirección de condenación pública hacia Israel y pidiendo un cese al fuego y ayuda humanitaria, y más allá, ese movimiento BDS. Perdón, ibas a hablar de la ONU, pero quería decir esto. Bueno, quería decir, el secretario general de las Naciones Unidas, en lo que tiene que ver con el reporte que se acaba de publicar condenando el acoso sexual y cómo se llama lo otro, violencia sexual. Ellos no pusieron en lista negra a Hamas, no fueron mencionados, pero es conocido públicamente, pero aún no fueron citados negativamente. Así que Hamas no ha sido condenado completamente por las Naciones Unidas o cualquier otro cuerpo, aún los Estados Unidos. ¿Quiénes dicen ellos que lo hicieron? Bueno, no dicen que no lo hicieron, pero lo están ignorando, el hecho de que lo hicieron. Les están dando un permiso porque han estado bajo ocupación ilegal durante estos años, así que en otras palabras, según ellos, Sí, Israel se sí, merece sí. esto. Así que realmente ha sido horrible el ver lo que ha estado sucediendo. Otra cosa bastante interesante que se publicó ayer, una organización en la autoridad palestina llamada el Fatah, ellos dicen públicamente que tienen evidencia. Ahora, este es un grupo palestino y este grupo también ha sido creado en el 59 para resistir a Israel y la ocupación de su tierra, pero ellos dicen que Hamas, y tienen evidencia para apoyar eso alegadamente, tomó los obreros de trabajo, muchos fueron llevados, los suplidos fueron tomados y tuvieron control total, como lo dicen, un control total sobre toda la ayuda que llega a Gaza, y les dimos $9,000 millones en el presupuesto del Senado. Y qué ¿Y la absurdo más es va a recibir esto. eso? Bueno, aparentemente ellos tienen el control de acuerdo a la organización de Fatah. Al-Fatah dice que ellos están diciendo que hay dos segmentos de liderazgo, entre comillas, con los palestinos. Está el Hamas y también la Autoridad Palestina. Ahora, el Al-Fatah diría que es un subsidio de eso, son una organización dentro de la organización. Y esa es su declaración, que el Hamas, de hecho, ha estado matando a estos trabajadores, causando irrupciones y también tomando el control de la ayuda. Pero la razón por qué lo han hecho, de acuerdo a Al-Fatah, es porque ellos quieren crear y avanzar el hambre y el problema que existe allá, porque se ve tan bien para su narrativa. En otras palabras, ellos quieren crear el escenario y están culpando a Israel, pero de hecho lo están haciendo ellos. Lo triste de esto es que normalmente yo no creería nada de lo que Al-Fatah o la Autoridad Palestina está diciendo, pero en este caso, porque ellos son facciones rivales, ambos quieren el control, yo como que les creo, porque no ignoraría el hecho de que Hamas podría hacer esto. La evidencia de personas que han sido entrevistados en Gaza y dicen que es el caso. Así que las propias personas que viven bajo esto han manufacturado esta crisis, si hay alguna. Si es que existe Así una, sí. que todo esto se hace en lo que se llama para que algo parezca como no es, para que el sentimiento del mundo ahora culpe a Israel por todas las cosas que están mal. Pero la realidad es que si usted ama al pueblo palestino, remueva a Hamas y al pueblo palestino que está allí, pues ellos florecerán Así mejor, es. pero no lo están haciendo. El dinero que nosotros damos, el dinero que no tenemos, de hecho, la mayor parte de ello está avanzando a actividades terroristas. Tristemente, los 9,000 millones que están señalados para esa área, sí, creo que sí son 9,000 millones, ¿verdad? Bueno, realmente no sé si directamente deberíamos decir que va a ir para patrocinar el terrorismo, pero si seguimos la lógica
es correcto. El dinero que entra para la ayuda humanitaria y propósitos a Gaza, muy posible pueden terminar ayudando a más mientras están en la región. Así que, aunque se ve de esta manera de que vamos a dar ayuda a la gente, ayuda humanitaria, allí se desconecta la situación porque tenemos una narrativa y también tenemos realidad, ¿no? Sería bueno si la presidencia o bueno, las personas en la capital vivieran en esa realidad, pero realísticamente lo que vemos, hermano Swagger, es que hay un engaño tan fuerte en la nación que está barriendo a la nación en este mundo. La gente está dilusionando La gente realmente. creería una mentira. Ha creído una mentira. Entonces, si usted quiere respuestas a lo que está sucediendo en el Medio Oriente, en Gaza y aún en América, el lugar donde encuentra esas respuestas es en la palabra de Dios. Tenemos la respuesta en la palabra de Dios para explicar por qué está sucediendo y qué está sucediendo y qué está pasando. Adelante. ¿Cómo? Bueno, mira, en Adelante. esta narrativa también se conecta la idea de cómo los socialistas y comunistas han infiltrado nuestro sistema de educación porque quieren tener una clase de gente que esté sufriendo, porque eso justifica el por qué el cambio de gobierno tiene que suceder y moverse hacia un fundamento comunista, y el sistema educativo lo ha estado haciendo desde los 30. Hemos visto el mapa, hemos visto el proceso de la América soviética y el plan de cómo planifican ellos o planificaron ellos la infiltración del sistema educativo, la economía, y está Sí. funcionando porque ahora este libro de los idiotas útiles es la expresión de Lenin. Si utilizan a la gente ignorante para su ventaja, hay una gran ventaja de que la gente piense que es verdad, así cambiarán las políticas y la gente puede entrar a posiciones por medio de la votación, apoyando a profesores y situaciones que pueden fomentar la situación, y es un círculo vicioso. Se puede creer más o se puede aprender más de Karl Marx en una Mm. clase de economía y de finanzas que en cualquier otro tipo de cosas. No enseñan las cosas que son de ayuda para una mejor base financiera. Ellos presentan el capitalismo como un demonio y Es el hablan mal del problema. capitalismo en toda manera. Ellos presentan cosas equivocadamente. Digamos esto, todo lo que se parezca a como que tiene un fundamento en la palabra de Dios, inmediatamente lo presentan en mal. Tienen un gran problema con el Sí. cristianismo bíblico. Los principios no cristianos son archienemigos de ellos. Entonces, hermano Swagger, ellos trabajan bajo lo que se llaman organizadores comunitarios, y de hecho Barack Obama era uno de ellos, pero estos organizadores se unen y hacen estas cosas, hacen estas protestas, y días atrás pensaba yo, bueno, pero tenemos el tema de la libertad de expresión y esa gente debe de tener esa libertad de expresión. Bueno, ha sobrepasado eso porque ahora están buscando más que libertad de expresión. Yo creo que estas universidades deben de tomar una posición fuerte y decir, ya, esto se terminó. Están empezando a hacerlo, pero tienen que tomar acción. Los estudiantes que están participando deben de ser removidos de esas universidades y terminarse allí. Y los que están entrando, que no son parte de estas universidades que están permitiendo que estén allí, deben de acusarlos y culparlos de incitar a la violencia. Y está sucediendo esto en las universidades, el verlo es problemático. Yo creo que cada padre, cada abuelo, cada persona responsable de uno de esos jóvenes que están en universidades o considerándolo, deben de considerar dónde van a ir sus hijos, porque hoy en día en estas grandes universidades prestigiosas en el mundo, mire lo que está sucediendo y es vergonzoso. Lo bueno es lo siguiente, sabemos que por lo menos en el seminario bíblico de Jimmy Swaggart no va a haber protestas de esa índole, así que es algo Permítame positivo. presentar algo rápidamente. En mis estudios, y yo he pasado muchos años pensando en esto, la estrategia de los movimientos comunitarios. Algunos Ujú. de estos fueron llamados en cierto momento agitadores, pero también facilitadores. Hay líderes de grupos que hacen que el grupo sea obediente a su llamado y ellos los atraen a Mm. través de algún tipo de cuerda emocional, haciéndolos pensar que el proceso de educación es el proceso correcto. El sistema de grupo de células que surgió en los 60, comenzando con el señor Schaller y otros después de él, hablando de la salud de la iglesia, trajeron ese mismo sistema a la iglesia y trataron de hacerlo con el sistema de grupos pequeños o células, utilizando facilitadores. Utilizan diferentes nombres, pero no están protestando. Repite eso otra Bueno, lo vez, que quiero John. decir es que el mismo concepto utilizado por estos agitadores o estos individuos que están tratando de crear seguimiento
¿Es algo del grupo Bueno, de bueno, permítame células? explicarlo de otra manera. Está el movimiento comunitario y parte de su entrenamiento es tomar a gente que va a crear a gente o a grupos de gentes la meta principal es que todo el mundo se conforme a los facilitadores del movimiento comunitario. En ese caso se está utilizando para protestas, se está utilizando para una narrativa que obviamente es contra Israel. Pero el mismo concepto y estrategia se utilizó en el sistema de movimiento celular en cuanto a grupos pequeños o células, usando a un facilitador para que todos en ese grupo se conformaran a lo que ese facilitador, esa enseñanza o esa ideología era. Y esa era toda la sensibilidad y todo lo que comenzó a moverse dentro de la iglesia. Por eso estaba yo en contra de esto, porque realmente no se trataba de tener una enseñanza con un maestro dirigiendo al grupo para poder aprender más, sino más que nada una ideología que el líder tiene en cuanto a algo ya preconcebido, un arreglo ya dado al pueblo. Bueno, no creo que eso está avanzando muy Yo he bien. estado en contra de esto porque es antibíblico. Dios tiene el llamado quíntuple, no llamó a un facilitador ni tampoco a una organización para presentar una narrativa. Y aunque tal vez suene bíblico, simplemente no lo es. Lo sé porque yo fui a varias de esas reuniones y cuando nosotros llegamos aquí, yo por curiosidad formé parte de ellas. Y algunas de las preguntas iniciales que hacen es ¿cómo se siente usted acerca de esto o cómo se siente acerca de aquello? Bueno, pero Aún está todavía está sucediendo, sí. sucediendo, ¿no? Pero eso no va a lo llamamos una célula. Hay gente que está en las prisiones que tienen ese nombre, pero tal vez no le pongan ese nombre ya, pero está sucediendo bastante y este es el problema. Hay personas que no son llamados por Dios, que son llamados por Dios a esa capacidad, pero están siendo llamados a eso. Aún si son llamados a dirigir, tienen Mm, ya lo un entiendo, plan, un programa de estudios ya presentado, ¿no? Una narrativa. pero podemos ver similitudes en cuanto funciona en el mundo de la iglesia y en el mundo. Y sabes, el mismo resultado tiene. Radicaliza al pueblo alrededor de un punto central que es error y está mal. Entonces, lo que sucede es que las personas no van a entender lo que es verdad y lo correcto sobre cualquier situación porque han sido radicalizados. La iglesia tiene que despertarse y tener mucho cuidado de lo que estamos haciendo. Y tenemos que aprender que los caminos de este mundo no son los caminos de Dios y viceversa. Y es tiempo que la iglesia despierte y se dé cuenta de esto. Y hermano Swagger, la razón por la cual estamos viendo la nación en el desastre en el que estamos viendo es que si queremos volver a la raíz del problema, tenemos que ir a la iglesia. Esta iglesia en la nación es un desastre, francamente. Tenemos que regresar a la palabra. volver a la palabra de Dios. Así que vamos a hacer eso en este momento. Amén. Bien, Dave, vamos a leer esta mañana. Vamos al versículo 30 en el capítulo 5 del libro de Efesios. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Somos la parte visible del cuerpo, del cual Él es la cabeza. Por esta razón Él alimenta y cuida a la iglesia. Su carne y sus huesos se refieren a la encarnación y la entrega de sí mismo en la cruz, lo que hizo posible para nosotros llegar a ser parte de Él. Y la encarnación es Dios viniendo a ser hombre. Dios no puede morir, así que Él no podía ir a la cruz y morir. Él tuvo que venir a ser un hombre para que esto se llevase a cabo. Y si Él no hubiese hecho esto, no hubiésemos podido ser salvos. No hay manera de que pudiésemos ser salvos, aparte de que Dios viniese a ser hombre y fuese a la cruz y se entregase a sí mismo como sacrificio. Era la única manera que podíamos ser salvos. Y gracias a Dios que Él es quien hizo esto. No podríamos nosotros hacer lo que tenemos que hacer. No nos hubiese ayudado subir a una cruz de todas maneras, de ninguna manera. Así que por esto es que la cruz es tan importante. Es mucho más que nuestra habilidad de entender todo lo que trató en lo que refiere a nuestra salvación, nuestra redención y luego nuestra victoria en vivir para Dios diariamente. Así que cuando Pablo estaba hablando de su cuerpo, su carne, sus huesos, él está hablando de la encarnación, Dios viniendo a ser hombre. Y él se entregó
a sí mismo como sacrificio, para que usted y yo pudiéramos ser salvos. Añadamos esto también porque dice que somos miembros de su cuerpo. La idea entera de el sacrificio de Cristo hecho disponible para nosotros, para que pudiéramos ser puestos en Cristo. Y esto es esencial en el conocimiento basándonos en, o si el creyente realmente quiere entender el valor de la cruz, debemos comprender esta verdad de que la muerte de Cristo en el Calvario abrió la ventana, por decir así, la oportunidad para que pudiéramos ser unidos con Él. Y basándonos en esa acoplación, convirtiéndonos en el miembro de su cuerpo, unidos con Él, vienen todos los beneficios de estar en Cristo, que es libertad del poder del pecado, libertad de la pena del pecado y de la presencia interna del Espíritu Santo. Nosotros estamos, de hecho, todos los que aceptan a Cristo somos miembros de su cuerpo por causa de lo que Él hizo por nosotros en la cruz. Eso es judío y gentil, no son hembra y varón, libre, todos somos uno en Cristo, y esa unión, una vez más, es lo que provee el beneficio del pacto para todo aquel que haya aceptado a Cristo. Las personas de palabra de fe denigran la cruz llamándole una miseria pasada y la peor derrota en la historia de la humanidad. Eso es blasfemia. Y Correcto. realmente las personas que se adhieren a eso están en peligro de perder sus almas. Bueno, vamos por un camino que no declara la verdadera significancia de la cruz. La cruz no era una derrota, que es lo que enseñan, que Dios en el Calvario fue el perdedor más grande. Eso es absolutamente ridículo. Todo tipo y sombra de sacrificios ofrecidos en el Antiguo Testamento nos dirigían a este momento. Como Donny predicó el domingo en la mañana, donde el jubileo se convirtió en una realidad, o pudiera estar disponible, donde la vida libre de los poderes del pecado, libres del dominio del pecado, no necesariamente libres de la presencia del pecado, pudiera ser una realidad. Así que nosotros no aceptamos su enseñanza. Yo escuché que uno de los líderes principales de ese movimiento dijo que Dios le dijo que si él hubiera estado en la posición de Cristo y hubiera tenido el conocimiento de la palabra que Cristo tuvo, él hubiera podido confesar esa palabra en el infierno y hubiera podido hacer exactamente lo mismo que Jesús hizo con respecto a ganar la victoria sobre Satanás Eso es y la blasfemia. muerte. Y eso es ridículo, eso es poner... Eso es absurdo. No, esto es una ignorancia practicada porque fue predicado 30 años. Si hubiera sido algo que se predicó y luego dijo, ay, perdón, y cambiamos, eso hubiera sido otra cosa, pero yo escuché a este hombre predicar ese mismo mensaje, que fue lo que realmente sucedió de la cruz hasta el trono, y su versión que se comparaba 100% con otros en el error. Cada Pascua, durante 20 años, él lo predicó cada Pascua. Nunca fallaba. Él predicaba esa idea de que Jesús fue derrotado en la cruz y que él se convirtió en un gusano, en el peor de los pecadores. Bien, pero ¿qué tal su salvación? Bueno, uno no puede ser aceptado aceptando un punto de vista equivocado del Calvario. Pero este movimiento que usted ha descrito, el movimiento de la palabra de fe, realmente descifra a los creyentes, aquellos que ya son salvos. Ellos mismos dicen que no están diseñados a ganar almas, sino a atraer dinero y otras bendiciones temporales a la vida del creyente. Y hermano Swagger, la mayoría de ellos ya habían sido salvos cuando se introdujeron o se presentaron Sí. o se metieron en esa tontería. Creo que eso sería cierto para casi todos, pero el problema es este. Cuando nosotros no reconocemos el valor del Cristo crucificado, cuando no reconocemos el valor de la cruz, le prometo a usted que nuestra fe no va a estar en ella. Nuestra fe va a estar en lo que decimos, en lo que conocemos, en el número de veces en el que nosotros citamos una escritura o en el número de veces en el que declaramos una bendición o una recompensa. Y lo triste de todo esto es, hermano Swagger, que sí hay verdad en cuanto al principio de confesión.
que ha sido Sí. denigrado y perdido, y ahora la gente aún hasta tiene miedo de decir, bueno, yo estoy creyéndole a Dios por esto o por lo otro, por su uso erróneo de la confesión en la enseñanza errónea de todo este principio de confesión. El punto final es que no somos Dios. Nosotros que tenemos al menos un poco de conocimiento sobre la cruz, todavía solamente tocamos la superficie de Sí, lo que amén. hizo Jesús y el precio que él ganó. Y realmente él se dirigió a todo el mundo en cuanto al pecado. Correcto. Cuando Juan dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, estaba yo estudiando el día de antes de ayer en lo que refiere a Juan, no a Juan, sino Romanos capítulo 8, versículo 2. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha hecho libre de la ley del pecado y de la muerte. Son realmente las dos leyes más poderosas del Correcto, así es. universo. Las dos leyes más poderosas y son leyes. Quiere decir que funcionan. Lo que estaban diseñadas a hacer lo hacen. Y la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús es la ley más poderosa en el mundo. Correcto. Es la única ley que puede usurpar autoridad sobre la ley del pecado y la muerte. Nada más lo puede hacer. Así es. Es la razón por la cual el hombre es tan tonto al pensar que la pobre psicología va a resolver los problemas de la humanidad. No importa lo que nosotros hagamos, cuando usted se da cuenta que solamente hay una ley en el mundo que puede vencer esta situación. Correcto. Y cuando usted ve la muerte y el pecado, que son el enemigo más poderoso, Así es. se necesita tener una entidad que pueda ayudar a subir esa entidad, y no hay ninguna otra ayuda fuera de lo que Cristo ha hecho. Es como un avión que tiene el poder en su motor para levantarla La ley de sobre la ley gravedad. de gravedad. Y tiene que tener ese poder. Yo sé que una y otra vez he estado cuando teníamos un avión acá en el ministerio, yo entraba y miraba esos motores y eran tan poderosos que hacían que el avión Sí, temblara así es. completamente. Y eso pues tenían que ser más poderosas que la ley de la gravedad o no íbamos a poder despegar. Sí, así es. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús es la ley más poderosa en el universo. Y que nosotros abandonemos eso, que lo ignoremos, eso es terrible, el tratar de insertar una estupidez de nosotros mismos. Yo espero que esa ignorancia, porque si esa incredulidad es difícil. Va más allá, y voy a ser fuerte porque creo que tengo que estar aquí. Pablo le dijo a Timoteo, perdón, en Gálatas, él dijo que si nosotros o un ángel predicase otro evangelio, sea Sea anatema. Si esos individuos que están siguiendo a estas enseñanzas y maestros falsos, yo no creo que estos hombres son salvos, por cierto. No se puede denigrar ni blasfemar la cruz de mi Señor Jesucristo y decir que usted es nacido de nuevo. Bueno, permíteme interrumpirte un segundo, John. Todos nosotros tratamos cosas que no eran bíblicas. Pero no negamos la cruz ni nos pusimos en una posición de ser Dios, y eso es lo que estas personas están haciendo. Bueno, eso es verdad. Y soy fuerte porque no quiero que la gente sea engañada en pensar de que hay un compromiso aquí. Si usted sigue esta enseñanza, lo llevará a su destrucción, porque es lo que Pedro dice en su segunda epístola, capítulo 2, y es lo que Pablo dice con respecto a aquellos en Filipenses. Y la enseñanza es muy fuerte. El fin de estos individuos es la destrucción si no se arrepienten. Y si no les decimos que se tienen que arrepentir, entonces no estamos siendo honestos. Estos maestros, y yo vi a uno de ellos hace poco, están endemoniados, algunos de ellos. Su enseñanza es mentiras, denigrando la cruz del Señor Jesucristo, y están dirigiendo a la gente al infierno. Están siguiendo a sus concupiscencias terrenales, tratando de traer ganancia personal. Ellos saben lo que están haciendo, han escuchado, ellos saben la verdad, han visto este programa y conocen la verdad, y la verdad no los hace libres porque ellos no quieren creerla ni aplicarla a su vida. Así que soy fuerte porque a veces nosotros decimos las cosas con mucha suavidad y no le ayuda a la gente, está dañando a la gente, y el Señor no está feliz con eso. Juan el Bautista vino y advirtió a la gente y les dijo que se arrepintieran, y si no se arrepentían iba a haber destrucción. Dios es un Dios justo, un Dios de justicia. La cruz es santa, es lo que Dios suplió a nuestra vida desde antes de la fundación del mundo. Cuando denigramos eso, estamos blasfemando aquello mismo que puede salvarnos. Lo que básicamente es darle la espalda a Él
diciendo es inútil, diciendo que es un lugar de debilidad y eso es horrible. A mí no me cae mal esa gente, yo pienso que están perdidos y van rumbo al infierno, pero les tenemos que decir que se arrepientan de sus malos caminos, que no sigan esas cosas. Si siguen esas enseñanzas del camino de fe o de la palabra de fe, van a terminar en el infierno junto con ellos porque ellos tienen que arrepentirse. Y es lo mismo con estos otros movimientos. Tenemos que alejarnos de nuestros malos caminos. Nuestra nación está fallando porque los predicadores no son suficientemente fuertes en los púlpitos. Le decimos a la gente que tenemos que amar a todo el mundo. Bueno, ¿qué es amor? Amar es decir la verdad. Arrepiéntanse de sus malos caminos y sigan los caminos que Dios ha provisto. La cruz teológicamente es lo más simple en la tierra de creer, pero se requiere de poner nuestra fe en eso y en eso nada más, para que lo que Jesucristo hizo, la sangre derramada, la pena por el pecado, fue pagada por Jesucristo, nadie más, nada que podamos hacer nosotros ni nadie más. Solamente Jesucristo lo que Él hizo por nosotros. Y entonces cuando hagamos eso, el poder del Espíritu Santo vendrá, tendremos el poder del perdón del pecado, el poder del pecado es roto y somos declarados justos por Dios por nuestra fe. Y lo que Él hizo por nosotros en la cruz, y ahora nos convertimos en hijos de Dios y podemos entrar en una comunión y relación con Dios. Y así como estamos enseñando aquí, nos convertimos en parte de su cuerpo y así podremos operar y funcionar. Si yo veo a un pariente de mi familia que va en dirección errónea, yo no lo apaciguo, le digo, tienes que cambiar tu dirección porque el resultado final va a traerte daño personal y va a dañar a otros a tu alrededor. Lo siento, no quiero ser tan fuerte, pero lo tengo que hacer. Bueno, El sentido común diría que esta doctrina no es correcta. Yo creo que actualmente vi en la última semana un video de una persona, uno de los líderes, que le dice a toda la gente en la congregación que tal vez John no hubiera podido poner su mano en su cabeza y decir, cabello, crece otra vez. Solamente declárenlo, cabello, crece otra vez. No Wow. pudiéramos utilizar eso un poco, ¿verdad? Sí. ¿en serio? Sí, y él estaba diciendo que como líder, cabello tienes que crecer. Ahora, si la gente no puede reconocer la estupidez sobre una declaración como esa, veremos cómo todo este proceso está tan mal. Si usted le cree a alguien que le dice a usted, ponga su mano en su cabeza y declare que su cabello va a crecer. Interesante. Es como orar por la persona que tiene sobrepeso, decirle, apriétese la correa. Sí, que deje mejor la pizza, ¿verdad? Sí. Bueno, todo el proceso de esto es... Me sorprendo. Sea Ward, en una ocasión predicando en Illinois, dijo, usted pídame que vea esto, míreme a mí. Él dijo, tengo la cintura en mis sobacos. Cambiando la situación. Sí, pero mire, no quiero hacer esto tan ligero, ¿verdad? Pero sí, eso fue algo gracioso. Ahora, pero no quiero dejar a la ligera lo que dijo John. La gente tiene que reconocer lo que no es bíblico. Y el ser gracioso o estupideces como lo que mencioné debe ser una bandera roja para cualquiera que sea cristiano. Nosotros sí tenemos el derecho de declarar lo que la palabra de Dios declara y debemos hablar y confesar lo que Dios le dice a nuestro espíritu que se alinee con la palabra de Dios. Pero este movimiento ha tratado de hacer que los hombres se conviertan en dioses y que se apoderen del papel de Dios y han ignorado la verdadera redención y en ello, para hacerlo, significa que no hay salvación. Todo el mundo de la iglesia hoy día, y hay excepciones, claro, pero muy pocas. Todo el mundo de la iglesia realmente tiene muy poca idea en lo absoluto sobre lo que Jesús hizo en la cruz en lo que refiere a nuestra vida diaria para Dios. Jesús murió por mí, eso lo saben. Ellos dicen eso. Y eso es esencial para la salvación. Y es verdad, es una gran verdad y una palabra correcta. Pero en lo que tiene que ver con la vida diaria para Dios, y esta es la única manera que se nos da para vivir, ellos no saben de lo que se está hablando. Sí, cuando regresemos de la pausa, hablemos de cómo se ve eso diariamente. ¿Qué es lo que el individuo que quiere escuchar y obedecer lo que estamos diciendo, cómo vive su vida diariamente? Ya volvimos.
donde recibes el Evangelio. Jesús dijo, si el hombre no nace de nuevo, no puede ver. 24 horas al día, 7 días a la semana. Hay victoria en la palabra de Dios. Hay victoria en Jesucristo. Hay victoria en la sangre. Transformando vidas. Debe empezar a depender en Cristo y lo que Él hizo por usted en el Calvario. Transformando corazones. Cuando tropezamos y caemos, Él está ahí para levantarnos. La decisión es clara. SBN. Estamos de vuelta. Lauren, mencionaste algo durante la pausa sobre que la cruz en lo que tiene que ver su vida diaria para Sí, Dios. mire, la gente nos escucha decir que el objeto de nuestra fe debe ser Cristo y el crucificado. Pero cuando se trata de aplicar eso todo y cada día, yo recibo la pregunta continuamente, bueno, ¿cómo lo hago? ¿Cómo se ve eso diariamente? Y probablemente pudiéramos fortalecer esa idea. Voy a tratar de explicarlo de esta manera. Si se pensara que, por ejemplo, el ayuno le va a dar a usted victoria y lo que hace, bueno, está en su mente, digamos, ¿no? Usted piensa, si yo ayuno tantos días voy a tener victoria, etcétera, etcétera. Es lo mismo en lo que tiene que ver con la cruz. Mi fe está en Cristo y lo que Él hizo por mí en la cruz. Es así de simple, no es algo del corazón, no es algo que requiere un título en una universidad, no. Es algo muy simple que la persona pues ponga su proceso de creencia en lo que es el blanco de su fe. Ese es un acto de la voluntad. Es una acción de la voluntad y es así de simple, ¿no? Es decir, que no es difícil. El Señor lo diseñó al punto donde un niño puede hacer eso. Sí. Entonces a diario estoy diciendo, yo escojo confiar exclusivamente en Jesús y lo que Él hizo por mí en el Calvario. Así es. Y allí está mi fe. No solamente es para todo, ¿no? La cruz incluye todo, si nosotros lo entendemos. Y realmente nos ayuda a ver nuestras oraciones contestadas, nos da victoria, nos fortalece, ayuda a la respuesta a la oración. Es realmente en todo lo que nosotros vivimos y hacemos. Sí. Es sencillo. Cuando yo estaba en el bachillerato hace muchos años jugábamos baloncestos y yo tenía las dos manos entonces. Pero los entrenadores nos decían, tienes que disparar la misma vez o de la misma manera cada vez. Y nos enseñaban a centrar el cuerpo, a cuadrar a cuadrarnos con el aro y tirar o hacer el tiro cuando estábamos arriba del salto. Y se tenía que hacer tantas veces que se convierte en segunda naturaleza sin pensar. Agarrar el balón, escuadrarnos, alinearnos y tirar. Y hacer lo mismo una y otra vez hasta que se convierta en segunda naturaleza. Bueno, el mensaje de la cruz al principio va a estar en contra de todo otro objeto de fe que una persona tal vez pueda llegar a tener. Así que al principio tal vez se va a requerir de más enfoque de lo que se requiera después, porque cuando una persona está comenzando a hacer algo que se necesita convertir en segunda naturaleza, otra ilustración tal vez pudiera ser que de camino a casa usted llega al alto y da vuelta a la izquierda, va a casa hacia la izquierda, tiene que dar la vuelta a la izquierda en el alto, y ahora nosotros les decimos que ustedes para llegar a casa tienen que llegar al alto y dar hacia la derecha, tienen que pensar y evaluar dónde está usted poniendo su fe. ¿En qué está confiando usted? Sería algo como natural. Pero eso es lo que tiene que suceder y no es algo que... No es una mantra, no se trata de que, ay, mi fe está en Cristo, mi fe... No, es una condición del corazón. Es una verdad que está penetrada en nuestro corazón. Y una vez más, eso viene a oponerse a otros objetos de fe que hemos creado en nuestra experiencia cristiana y eso puede ser un poco frágil porque tal vez siempre hemos confiado en lo que nosotros hacíamos y ahora vamos a tener que confiar en lo que Él hizo. Una vez más, queremos que este sistema, esta ideología se convierta en una segunda naturaleza. Y cuando esto suceda, después de poder hacer consistentemente el objeto de fe correcto, miren, yo
al hacer esto se van a poder ver otras cosas que van a ser un producto del objeto de fe. Número 2, pero número 1, va a haber una consistencia de humildad, porque ahora yo no estoy dependiendo de mí, estoy reconociendo que yo no puedo hacer lo que necesita hacerse. La mayor presentación de humildad que jamás ha existido es la cruz de Cristo. Así es. Y la autonegación es otra cosa que entra en acción. No estoy confiando en yo mismo, en mí mismo. Así es. Va a haber una dependencia más profunda en Dios y en su poder en cada circunstancia de la vida, en cada relación, en cada trabajo, en cada dificultad, en cada todo buen día. Y nunca o más bien va a haber una búsqueda sin fin de Dios. Así que el objeto correcto de fe debe ser seguido por una actitud de corazón de humildad, practicando esa autonegación y una constante dependencia de Dios y una búsqueda sin fin de la voluntad de Dios. Y finalmente, con el paso de los tiempos, del tiempo, amar a la gente y amar la palabra va a ser la evidencia de que todo eso está donde debe estar. Son curvas de aprendizaje que tenemos que tomar. Pero son todos. fáciles y simples, ¿no? Fáciles en el sentido de tomar la decisión, pero tomar la decisión a veces es difícil porque tenemos que cambiar las decisiones que hemos hecho todas nuestras vidas en nuestra experiencia cristiana. Estás en lo cierto, pero no es difícil. Es una cambiarlo. decisión, un reconocimiento de que, espera un momento, aún debo seguir confiando, o más bien aún estoy confiando en mí mismo para poder hacer las cosas. Tengo que arrepentirme de eso y regresar a Cristo y confiar en Dios y confiar en lo que Él va a hacer por mí, porque estoy en pacto con Él y estoy en pacto con Él por causa de lo que sucedió en el Calvario. Todo se regresa al Calvario una y otra vez. Usted lo dijo hace 20 años. Jesucristo es la fuente. Él es la fuente de todo y de todo lo que yo necesito. Pedro dijo que Él nos ha dado todo con respecto a vida y piedad. Y la cruz es el medio. La cruz es el medio, no es mi esfuerzo. Así que aprender cómo seguir manteniendo la fe centrada en Cristo tal vez se requiere de un poco de tiempo. Y creo que usted va a tener esa prueba. Y eso es algo que el Señor va a hacer también. Primera de Pedro dice que la prueba de nuestra fe es una prueba fácil. Bueno, es un aprendizaje. Volviendo a lo que dijo Jesús una y otra vez, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Si escogemos lo correcto. Yo he tenido que admitir que yo me he golpeado el pie más de una vez en este proceso de aprendizaje. Y eso... Bueno, a eso a mí nunca me ha sucedido. Es que puedo voltear a ver sus pies, pero mejor no lo hago. Me da gusto. Sí, mire. Bueno, yo no soy tan adepto, tan experto, así que he tenido que... Yo sabía que no, yo sabía que no. Sí, yo sé que usted sabía. Pero mire, me abruma mi humildad tanto a mí la mayoría del tiempo. Estoy orgulloso de mi humildad, sí. Bueno, todo el proceso de esto es que sí puede ser difícil. Regresamos y usted ya lo ha enseñado, desde Éxodo, donde se dio la palabra, deja ir a mi pueblo, y al principio la gente lo aceptó y se regocijó, pero Satanás hace todo lo posible para asegurarse de que el objeto de fe de la persona no sea consistente, que no siga centrándose en Cristo y la cruz consistentemente. Yo creo que aquí es donde Pablo nos dice a nosotros que debemos pelear la buena batalla de fe. Sí, es una pelea, pero es la buena pelea, la buena batalla. Y lo que debemos entender es que tenemos que pelear para creer que lo que Cristo hizo por nosotros y el pacto establecido primeramente en el Calvario nos trae todo lo que necesitamos. Podemos depender completamente de Dios para encargarse de nuestra vida. Y cuando nos centramos así, y estoy de acuerdo con usted, su yugo es fácil, su carga es ligera. Pero llegar a ese punto a veces puede ser un poco difícil y puede causar confusión en la mente de la gente. Así que pregunten, bueno, ¿cómo llego ahí? Siga peleando esa buena batalla de fe. Cuando ponemos ese yugo sobre nosotros mismos y con nuestras obras frecuentemente, francamente, ¿no? Por lo menos en mi perspectiva, nosotros ponemos ese yugo sobre nosotros y a veces lo hacemos con buenas intenciones, ¿no? Y a veces el yo no es que esté necesariamente mal, pero cuando ponemos nuestra fe en ello, es una carga que ponemos nosotros sobre nosotros mismos. Pero cuando hablamos de la cruz, no estamos hablando muy bien de nuestra identidad
y nuestra posición en Cristo. Así como el pueblo de Israel, ellos eran esclavos en Egipto. Ahora, esa era su identidad y posición. Eran esclavos en Egipto bajo el gobierno del faraón, pero el deseo del Señor no era que fueran esclavos, sino que fuesen libres, hombres Sí, libres, que así no es. estuviesen en Egipto, sino en la tierra prometida. Entonces nosotros tenemos que ser libres del pecado en Cristo. Y lo que sucede es que los cristianos aquí, por ejemplo, el mensaje de la cruz, tal vez sea que tomen la actitud de que, bueno, yo estoy luchando con algo en mi vida relacionado con el pecado y esta es nuestra reacción, el resultado, lo que hago mal. Y eso es lo que voy a tratar. Voy a poner mi fe en la cruz para no luchar con este pecado más. Y esa no es una idea inicial equivocada porque es la respuesta para el pecado, pero la historia no termina allí. Porque la promesa que tenemos es el pecado no señoreará sobre usted. Y llegará el momento, Laura, cuando usted verá y se dará cuenta la victoria sobre el pecado y no va a ser algo parcial. Esa lucha, eso que está allí, irá conforme al Espíritu de Dios se mueve en su corazón. Y esa es la mayor esperanza que podemos llevar a la iglesia sobre el pecado y la lucha en la vida diaria. Y es que tal vez usted esté luchando con eso ahora, pero cuando llegue a tener la realidad de que eso fue derrotado ya, no es algo que usted tiene que vencer. Correcto. Ya Cristo lo venció en En el el Calvario, ¿no? Todo poder, todo pecado, toda esclavitud, todo ya fue atendido en la cruz. Y eso fue realmente un momento de ajá para mí. Eso quiere decir que yo no tengo que hacer, Así yo es. solamente tengo que creer. Y eso trae como La consecuencia batalla de fe. esa posición importante, ¿no? Hay un descanso allí. En primer lugar, no hay nada que usted pueda hacer. No hay nada que no pueda hacer, ¿verdad? Entonces, si el ayuno, si la oración, si las buenas obras están en la letanía de todo eso, si cada una de esas cosas pudo haber resuelto el problema que tenemos del pecado, entonces Cristo lo único que tenía que hacer era ayunar, orar al Padre, lo que él hizo, sanar a los enfermos, hacer milagros, enseñar, pero si el ayuno del Señor Jesucristo no pudo pagar la deuda del pecado, ¿por qué pensamos que nuestro ayuno va a lograr eso? O nuestras buenas obras. No decimos que buenas obras es algo malo, Bien. pero hay tanto más cuando vemos lo que Cristo hizo en el Calvario, en lugar de donde la mayoría de los cristianos viven Simplemente no hoy. quiero que la gente se desanime por esa curva de aprendizaje. Línea Mandato sobre sobre mandato, mandamiento sobre mandamiento, precepto sobre precepto, un poquito aquí, un poquito allá. Y sí aprendemos, pero estas cosas, así como hemos avanzado en nuestra experiencia con el conocimiento de la cruz, Sí. las cosas que les he mencionado, esas 5 cosas, 6 cosas, de hecho, comienzan a ser más prevalentes en nuestras vidas. Yo lo veo. Y es el proceso de madurez, esa madurez de nuestra fe que tiene que suceder, hermano Swagger, para asegurarnos de que constantemente estamos viviendo en este lugar de reposo, este lugar de dependencia, y hay evidencia que debe surgir en cada vida de eso, no solamente libertad del pecado. Eso es lo gigantesco, por supuesto, pero una vez más, cómo tratamos a la gente, cómo tratamos a nuestra esposa, a nuestros vecinos, a los amigos, y ahora no se trata de qué es lo que Jesús haría en un brazalete, sino que es algo que sucede en el corazón. Yo me deleito diciendo, Señor, el blanco de nuestra fe es Sí. Jesucristo y este crucificado. Me alegra decir eso. El blanco de nuestra fe es Jesucristo y este crucificado. El blanco de nuestra fe no soy yo. Y eso abarca pues mucho terreno, ¿no? No soy yo, ni tampoco mi fe está en la iglesia. Eso es otra cosa que tenemos que declarar. Todo eso incluye el bautismo en las aguas, la Santa Cena, ser miembro de cierta denominación, etcétera, etcétera. Pero no es eso, no es eso. El blanco de mi fe es Jesucristo y este crucificado, y eso exclusivamente. Y cuando usted, su fe está como debe de estar, el Espíritu Santo, quien opera completamente en la base de la obra terminada por Cristo, y Él no obra fuera de eso, porque el pecado es algo horrible, como usted lo sabe, ante Dios. Realmente es algo tan terrible que el Señor ni siquiera podía permitir, bajo las grandes extensiones de la fe, ir al cielo cuando morían antes de la cruz.
A ellos no se les permitía entrar al cielo. Eran rescatados después de que Jesús pagó el precio en la cruz del Calvario. Y Él los libertó, eran cautivos de Satanás. Él no les podía hacer daño, ¿no? Pero eran sus cautivos. Y Él los libertó. Hoy, cuando el Santo de Dios muere, instantáneamente va a estar con el Señor en la gloria por lo que Jesús hizo en la cruz. Él expió todo pecado y así es como el Espíritu Santo pues obra, ¿no? Y yo no puedo evitarlo, no puedo evitarlo. Es algo que fluye a través de mi corazón y yo he estado en ambas partes de esta valla. Como me lo digo, yo no quiero la otra parte más en mi vida. Sí. Yo tomo el lado de la cruz siempre por la gracia de Dios. Y gracias a ustedes por haber estado con nosotros el día de hoy. Se nos terminó ya el tiempo y pedimos pues que ustedes oren por nosotros. Oren por nosotros y nosotros cubrimos los gastos del tiempo al aire la semana pasada, por lo que estamos tan agradecidos, gloria a Dios por eso. Pero todavía tenemos pago de personal que tenemos que cubrir. Aquí empleamos 300 y tantas personas y hay que pagarles. Hay que pagarles y tenemos el gasto de mantenimiento sobre todas las facilidades acá y tenemos muchos gastos de reparación, las utilidades que hay que pagar, el agua, la luz, todas esas cosas, hay que pagarlas. Y realmente es una operación bastante grande y no nos regalan la electricidad, ¿no? Así que cuesta pues mucho dinero. Bueno, de todas maneras, oren al respecto y ayúdenos, por favor. Les amamos. Dios les bendiga. Gracias por sintonizar el programa de hoy, El Mensaje de la Cruz. Vea los programas en nuestros archivos en washsunlifetv.com.